Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de nuestro canal. Aquí, igual, bienvenidos también la comunidad que nos acompaña de Transformados, ¿verdad? Esta comunidad que estamos dándole seguimiento por un tiempo y esperamos pues que se queden muchos con nosotros en este canal para disfrutar de todas las reflexiones que con mucho cariño están preparadas para ustedes. Bueno, este día, como ustedes vieron en el título del video, no todo es lo que parece. ¿Cuántas veces hemos tenido como una perspectiva de algo o hemos tenido o una expectativa, como solemos decir, sobre una persona, incluso sobre una situación, sobre un proyecto, sobre la vida misma? ¿Cómo nos va cambiando todo esto la actitud? Y es que me ponía a pensar, y esta semana les compartí a la comunidad que Dios ha estado hablando mucho en mi vida con respecto a la mente, en cuanto a nuestros pensamientos. Usualmente pues nosotros pensamos mucho. Yo soy una persona que voy a dormirme y estoy pensando en lo que tengo que hacer el siguiente día. Me cuesta mucho silenciar mis pensamientos, lo reconozco. Y por esa razón pues siempre he tratado de buscar ayuda, no solamente en la palabra, porque obviamente aquí encontramos todo, pero también he tratado de ayudarme con algunos libros y algún contenido que pueda edificar mi vida. Y eh, pues en cierto tiempo de mi vida estuve escuchando mucho a una persona que es prácticamente una doctora en neurociencia y aparte pues es psicóloga también. No es una persona cristiana, por lo que yo sé, pues no creo que lo sea, o tal vez sí, no lo sé. Realmente es una española, se llama Marian Rojas Escapé. Este libro lo estoy releyendo ahorita, te confieso. Muchas veces yo he utilizado la lectura como una catarsis, como para cuando quizás he enfrentado situaciones difíciles. La lectura para mí ha sido como un refugio más que un ejercicio. Y obviamente esto no está bien porque realmente la lectura es lo que el ejercicio es para el cuerpo. eh, la lectura es para la mente, para el cerebro. Entonces cada vez que tú estás leyendo, no solamente material, ¿verdad? Adicional, sino también la Biblia, obviamente la Biblia, que es nuestro primer libro, ¿verdad? Que debemos de leer y comernos todos los días. Si te das cuenta, puedes ver ahí cómo está marcado. Yo siempre trato de motivarte, ¿verdad? Yo no hago Bible Journal porque no tengo una Biblia así. Me encantaría tenerla, creo que algún día lo voy a tener. Pero hasta ahorita no lo he intentado. Pero, y tengo pues obviamente un cuaderno donde puedo escribir mis pensamientos, a veces oraciones. Pero ¿por qué quiero compartirte esto? Realmente incluso yo quise hasta poder hacer una serie, quizás de poderles leer este libro completo, pero creo que sería muy largo y pues solo quiero leerles una parte, quizás una de las partes que esta semana me llamó muchísimo la atención. Y yo creo que Dios siempre usa no solamente la palabra, sino usa formas. O sea, Dios siempre nos está hablando y lo vamos a ver en el pasaje que vamos a analizar hoy. Así que quédate conmigo hasta el final. Eh, Como te comento, este libro yo lo comencé a leer, pero no lo terminé. Recuerdo que me quedé, creo que como, me faltaron como tal vez unos 4 capítulos por ahí. Y pues lo tuve casi que todo el año porque me lo regaló mi esposo cuando éramos novios. Y recuerdo que me lo llevó y yo estaba emocionada por leerlo, lo comencé y todo, pero estaba en una rutina bien pesada y obviamente pues me costó mucho llegar hasta ahí incluso. Pero ya ahora que tengo más tiempo, que estoy como disfrutando un poco más, ¿verdad? Esas cosas que me gusta hacer, pues estoy volviendo a leerlo y quiero compartirte algo que para mí es algo muy fuerte. Este video quizás va a ser un poquito más largo, pero la verdad quiero compartirte todo esto que Dios ha hablado en mi vida esta semana. Bien, en el capítulo de la empatía, una herramienta vitamina, eh, usualmente nosotros pensamos que la empatía es como una herramienta que nos puede ayudar, ¿verdad? Para poder ayudar, valga la redundancia, a otra persona. O sea, somos empáticos y ofrecemos nuestra ayuda, nuestro consejo, nuestra mentoría
o bueno, es tan bonito poderse sentir acompañado por alguien y obviamente ese sentimiento nos motiva a poder ayudar a los demás, más cuando hemos pasado nosotros las mismas situaciones. Pero quiero decirte algo y me gustó mucho esto. Quiero leértelo textualmente. Dice, gran parte de lo que nos preocupa, bueno, perdón, el título dice así, es un pequeño subtítulo, dice, ¿qué nos pone en estado de alerta? Gran parte de lo que nos preocupa y nos pone en estado de alerta y por tanto lo que nos impide estar pendientes de nuestra familia, amigos o compañeros es digital o incluso puramente imaginario. La imaginación, como decía Santa Teresa de Jesús, es la loca de la casa. Desbocada puede jugarnos malas pasadas y ocupar y bloquear la mente con preocupaciones irreales. Escucha bien, preocupaciones irreales. Mucho de lo que pensamos realmente no es lo que parece. Muchas de las cosas que nos preocupan en el futuro quizás no van a pasar, pero nuestra mente nos está jugando esa mala pasada, ¿no? Y dice, si me echan del trabajo, si mi marido me es infiel, si mi hija acaba en las drogas y si no llego a fin de mes, todo ello genera miedo e inseguridades y provoca gratuitamente altos niveles de cortisol. El cortisol es una hormona que nosotros pues segregamos cuando estamos en modo alerta. Dice, en la fase más difícil de la vida, en la que vivimos angustiados por cuestiones personales, profesionales o de salud, somos inevitablemente menos generosos con los demás y nos cuesta más conectar con las emociones que no son las nuestras. Esto es importante porque mientras yo estoy en modo alerta, intoxicado de cortisol, es más difícil conectar con otros empáticamente. Y usualmente, como te decía al inicio, nosotros vemos el beneficio de ofrecerle nuestra empatía a otros, pero cuando nosotros somos empáticos, cuando escuchamos a otra persona, nosotros estamos segregando la hormona contraria, que es, ¿verdad?, esta hormona de voy a hablarte al final de está por acá, la oxitocina, que es segrega esa señal. Dice que es ese estímulo externo que proviene de la percepción del entorno. Si uno percibe tranquilidad, seguridad, confianza o conexión con la persona de enfrente, libera oxitocina. Entonces, es importante que la empatía sea algo que nosotros podamos practicar. A mí me llama la atención y a veces me da hasta risa ver cómo las ciencias sociales, específicamente como la psicología, la sociología o la filosofía incluso, descubren todas estas cosas, pero realmente en la Biblia ya está ahí, ¿me entiendes? En la Biblia está todo esto y es un poco largo, yo quería leértelo, pero se me va a hacer muy largo el video, quería leértelo completo, pero creo que con eso podemos entender la idea. Ahora sí, vamos a la palabra y me encanta, ¿sabes? Me encanta, porque creo que, o sea, Dios es Dios, ¿me entiendes? Y Dios pensó en todo. Dios sabe qué pensamientos están en tu mente. Dios sabe con qué estás luchando. Probablemente estés luchando con cosas que pasaron y no las puedes olvidar. O probablemente tú estés luchando con cosas que se te ocurren en la mente por cierta situación que vives, por un pequeño roce con alguien, por quizás una situación que vino de repente que no te la esperabas. Y entonces tu mente comienza a crear el drama que ni siquiera ha ocurrido. Muchas veces estamos pensando en cómo nos va a ir, cómo va a suceder el futuro. Y esto es totalmente incontrolable. Tú no puedes controlar tu futuro. Ahora, esto no quiere decir de que no vas a decir, bueno, me voy a sentar aquí porque no puedo controlar el futuro, entonces no sé cómo me va a ir, todo es incierto. No, podemos hacer planes, podemos planificar y nos va a ir bien si lo hacemos. Sin embargo, es importante que vivamos el presente. Cuando aprendemos a vivir en el presente, aprendemos a disfrutar al Señor. Y bueno, esta historia la hemos tocado muchas veces, creo que es una de mis favoritas. Te he dicho que muchas veces me he identificado con esta historia, aunque quizás es incomparable el dolor que este hombre sintió. Y en el libro
de Job encontramos obviamente muchas lecciones y lo hemos hablado. Tengo un video sobre una serie, ¿verdad?, de libros poéticos donde hablamos un poco profundo de Job, pero en esta ocasión solo quiero que te quedes conmigo en dos capítulos, en el 32 y en el 33. Bien, del 32, bueno, quiero ponerte en contexto. Hay un joven que se acerca a darle un consejo a Job y ya escuchó a todos sus amigos sabios de la misma edad que él. Y es interesante porque viene y le dice estas palabras: yo soy joven, ustedes ancianos, por eso me contuve en decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Quiero que te quedes ahí pensando un poco. Este joven se contuvo de hablar. Me imagino ese tipo de joven que le encanta defender su punto, y no sé si en algún momento nosotros hemos sido así, pero este joven pensó tanto en hablar que dijo, bueno, obviamente ellos saben más que yo, pero al darse cuenta de lo que ellos decían y no llegaban a un punto, ya no aguantó más y empezó a hablar acerca de lo que pensaba. Y por eso este video se llama No es lo que parece, porque realmente a veces nosotros nos subestimamos, a veces creemos que quizás debemos de pasar esas situaciones para aprender, y déjame decirte que Dios tiene control de todo y no tiene un estándar para darte la sabiduría. Salomón era joven y él pidió sabiduría. Él quizás pudo haber pedido otras cosas, pero pidió sabiduría. Y este joven se levanta y le dice, no, tengo que decir lo que pienso, ya no me puedo quedar callado. Y este es el primer momento en que vemos que este joven se levanta con una capacidad empática fuerte y comienza a decirle a Job cosas que ninguno de sus amigos le había dicho. Pero antes, si te das cuenta, después, ¿verdad?, en el 33, en el versículo 6, justo dice, mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro, así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Dijiste, no soy puro. Yo soy puro, perdón. Imagínate, la respuesta de Job siempre había sido esta, en su defensa, ¿no? Y Dios mismo decía que Job era perfecto. Y no es que la Biblia tenga una aparente contradicción acá, sino que realmente Job estaba hablando acerca de las cosas que hacía, de cómo él se percibía, y estaba bien en el sentido de que obviamente si se consideraba hijo de Dios, sí era una persona pura, pero también dentro de él y en el proceso Job se había equivocado y había juzgado mal a Dios y dijo, mira, tú y yo ambos pertenecemos, bueno, le dice todo eso, pero le dice, tú dijiste, yo soy puro y no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Entonces, este fue el gran error de Job, el pensar que la situación que venía era exclusivamente directo a un ataque de Dios. Y qué importante es saber que no todo lo que nos sucede tiene el propósito de dañarnos, ¿sabes? Incluso el dolor muchas veces viene a servir como ungüento a nuestra vida para hacernos entender lecciones que no podríamos aprender. Y siempre te he dicho esto, si has seguido mis videos en otras ocasiones, siempre he dicho que el dolor muchas veces viene para aprender lecciones que no podemos aprender en otras circunstancias. Entonces, dice, él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. O sea, se estaba victimizando diciendo, Dios está haciendo esto conmigo, me está culpando, me está torturando. Me puso, dice, mis pies en el cepo. El cepo era como un instrumento de tortura, ¿verdad? Y qué cruel era el concepto que Job estaba teniendo de Dios.
Ojo, porque esto es importantísimo. Cuando la prueba viene a nuestra vida, cuando la mente comienza a ser atacada con diferente contenido negativo, lo que Satanás quiere hacer es cambiarte el concepto que tienes de Dios. ¿Qué sucedió con los israelitas? Cuando Moisés subió al monte y se tardó tanto tiempo, dijeron, levantemos un becerro y digamos que ese Dios nos sacó de Egipto. Cuando sabían perfectamente que el único Dios omnipotente los había sacado. ¿Qué era lo que Satanás estaba logrando? Cambiar el concepto de Dios. Mucha gente piensa que puede ser libre o superar sus estados emocionales a través del humanismo, pensando que por sus mismas fuerzas ellos pueden hacerlo, que con confesiones positivas, que con hábitos excelentes de vida, saludables y deportivos, y no te estoy diciendo que esto sea malo, sin embargo, si no entendemos que solo Dios puede transformar nuestra vida, que nuestra vida depende de Él, entonces no hemos entendido nada. Me encanta esto porque dice, pero estás equivocado. ¿Sabes qué? Job le dice, estás equivocado. Me encanta la valentía de Eliú, me encanta porque le dice, estás equivocado y te mostraré el por qué. Pues Dios es más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué presentar cargos contra Él? ¿Por qué dices que no te responde? Que no responde a las quejas de la gente. Pues Dios, me encanta esta parte, el 14 dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Mira qué fuerte es esto, porque es lógico, Dios siempre te está hablando a través de la naturaleza, a través de tus relaciones interpersonales, a través de la palabra, que es la fuente más confiable que puedes tener. Dios siempre está hablando a nuestra vida. El problema es que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a escucharlo. No estamos dispuestos a reconocerlo. Pensamos que es nuestra propia conciencia, pensamos que es una persona atacándonos o juzgándonos, cuando quizás esta persona está siendo usada para que tú crezcas espiritualmente. Entonces no todo es lo que parece. Probablemente tú te percibas como una persona que está bien espiritualmente. Pero déjame decirte que si esa situación llegó a tu vida ahora, es porque Dios quiere cambiar áreas de tu vida muy importantes. Y si tú lo dejas actuar, el Señor va a obrar. El Señor va a obrar en tu vida. Después de esta intervención de Eliú, no vemos quizás un cambio tan fuerte en Job. Es más, cuando Dios responde, ni siquiera lo menciona. Sin embargo, a mí me parece que este mensaje es bastante profundo y venía de parte de Dios. Porque Job logró entender que realmente sí había pecado. Había tenido un concepto muy diferente de Dios. Y cuando vivimos situaciones diferentes, difíciles, debemos de entender que realmente Dios no ha cambiado. Probablemente nuestra mente nos quiera jugar mal y nos quiera apartar, ¿sabes? Me gusta la parte cómo lo relaciona Marian Rojas, porque dice, cuando nosotros estamos intoxicados, llenos de esta hormona, ¿verdad? Que es el cortisol, tendemos a alejarnos de los demás, a aislarnos. Y esto poco a poco te sigue dañando más, porque somos seres emocionales, seres que queremos estar con otras personas. Y creo que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Creo que Dios todos los días desea que nuestro corazón se conecte con el suyo. Padre, este día te pedimos, Señor, la humildad. No queremos parecer, Señor, producto terminado. Queremos reconocer que estamos ahí, Señor, en medio del taller del Maestro. Y tú, Señor, como alfarero, Señor, tienes toda autoridad para moldearnos, Señor. Para moldearnos según, Señor, tu imagen y según lo que tú quieres que nosotros seamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser humildes y reconocer, Señor, qué áreas de nuestra vida tú
quieres mejorar con las situaciones que vivimos. Trabaja en nuestra mente. Tu palabra, Señor, dice que debo tener tu mente. Y yo quiero, Señor, cada día pensar como tú, Señor, pensarías en mi situación. Te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por llegar a mi vida y salvarme. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Y amén. Bueno, el video se hizo bastante largo hoy, pero la verdad pienso que es muy importante que pensemos en la forma en la que reaccionamos a los pensamientos y a nuestra voz interior. Alguien decía por ahí, y me llamó muchísimo la atención, que está comprobado que a veces pues la voz interior que nos habla, ¿verdad? Esa voz que nos dice quizás nos anima o nos desanima, es esa voz que cuando niños escuchamos de parte de nuestros padres. Entonces, qué importante es que nosotros a las nuevas generaciones sepamos hablarles, ¿verdad? Sé que no es fácil, a veces la paciencia se nos colma, pero que Dios nos ayude en esta etapa de vivir mejor, en esta etapa de ser más conscientes emocionalmente y pues avanzar y crecer, ser transformados. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo sábado y gracias por quedarse hasta el final. Yo sé que está un poco largo, pero muchas gracias. Que Dios les bendiga.